Empezamos una sesión más del programa de seminarios del Instituto de Investigación Biosanitaria de Extremadura, que coordina la doctora Isabel Gálvez Galán. En este caso la sustituyo yo a ella, dado que ella es la ponente que introducirá y moderará uno de los fundadores del instituto, el doctor Eduardo Ortega, catedrático de Fisiología de la Universidad de Extremadura. En primer lugar, dar las gracias a los asistentes, al moderador y a la ponente, por supuesto. Este es uno de los programas fundamentales para la formación dentro del instituto y dentro de las actividades que tenemos programada para este año. Me encomiendan que recuerde primero que apaguéis los micros y las cámaras, por favor, esto quedará grabado. Segundo, tenéis un código QR que podéis tomar para con él solicitar certificado de asistencia a aquel que lo considere, y las preguntas las podéis formular en el chat. Después ya se encargará en el debate el moderador de encargarse. Por mi parte nada más, muchísimas gracias. El profesor Ortega tiene la palabra. Gracias, Adrián. Pues nada, yo voy a presentar a Isabel, que para mí además es un placer porque es compañera, amiga del instituto, todo, y bueno, forma parte de nuestro grupo de investigación. Voy a ser breve porque, pese a su juventud, el currículum vitae de Isabel es realmente extraordinario. Y entonces, bueno, pues simplemente decir que ella es graduada en enfermería por la Universidad de Extremadura, premio extraordinario, no podía haber mejores expedientes. Además hizo posteriormente, que es cuando se incorpora al grupo de inmunofisiología, en la actualidad uno de los grupos que fueron peticionarios del INUVE en la unidad de patologías del sistema inmunitario. Bueno, pues hizo en este grupo, en el ámbito de este grupo, el máster de biotecnología avanzada. Posteriormente, bueno, pues con una beca muy competitiva de formación del personal universitario, hizo la tesis doctoral en el ámbito de la neuroinmunoendocrinología, en patologías inflamatorias de bajo grado, obesidad, también osteoartritis, con ejercicio, con hipertermia por balneoterapia, haciendo un currículum realmente excelente en el ámbito de la neuroinmunomodulación. Y bueno, en la actualidad, además de ser secretaria también académica del INUVE recientemente, bueno, pues también una de las personas responsables de llevar este ciclo de seminario, y hoy la sustituyo porque ella va a dar un seminario sobre la línea de investigación en la que ahora ella está trabajando y que es responsable, que es aspectos psiconeuroinmunoendocrinos en la enfermedad de Crohn y cómo el ejercicio físico puede ayudarlos o no. Vamos a verlo. Decir que ha obtenido un proyecto financiado por la Junta de Extremadura en este sentido, y fue la que obtuvo la mejor valoración en el proyecto de investigación para investigadoras jóvenes. Bueno, pues cuando quiera puedes empezar. Como hemos comentado, pues las personas que estéis asistiendo al seminario, ir apuntando todas las dudas que os surjan, preguntas, las ponéis por el chat, y cuando terminemos, pues moderaremos esas preguntas, se las formularé yo a Isabel, y cualquier cosa, pues la vamos viendo. Cuando quieras, Isabel. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes. Voy a comenzar mostrando los puntos que voy a seguir. En primer lugar, os comentaré un poco del contexto del proyecto que estamos llevando a cabo. Haré una introducción en la que explicaré muy brevemente algunos aspectos de la enfermedad de Crohn y el abordaje desde nuestra disciplina, que es la inmunoneuroendocrinología, los objetivos que perseguimos, cómo lo estamos haciendo metodológicamente de manera muy breve y algunos resultados muy preliminares que estamos encontrando. Este estudio se está llevando a cabo en nuestro grupo de investigación, que, como ha comentado Eduardo, es el grupo de inmunofisiología, ejercicio, inmunidad y salud, que está dentro de la unidad de patologías del sistema inmunitario del INUVE. Somos un grupo de investigadores que pertenecemos fundamentalmente a la universidad, aunque hay miembros también del SE,
Y en este proyecto concretamente del que os voy a hablar hoy, actualmente estamos investigadoras de la Universidad de Extremadura pertenecientes a la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, el Centro Universitario de Plasencia y la Facultad de Ciencias. El acrónimo del proyecto es NIECEX, es el estudio NIECEX y ha sido financiado por la Junta de Extremadura para 3 años. Llevamos poco rodaje en este proyecto aún, desde su concesión unos 9 meses, aunque previamente ya habíamos ido iniciando el trabajo en esta misma línea con un TFM realizado por una de nuestras investigadoras del Centro Universitario de Plasencia, cuyos resultados además han sido recientemente publicados y os los comentaré más adelante. La enfermedad inflamatoria intestinal engloba 2 trastornos distintos, la colitis ulcerosa y en la que nos centramos hoy, la que nos centramos en este proyecto, que es la enfermedad de Crohn. Es una enfermedad inflamatoria intestinal crónica, progresiva e inmunomediada y su incidencia ha ido en aumento, siendo en España actualmente de 7,5 casos por cada 100.000 habitantes año. En el total del conjunto de enfermedades inflamatorias intestinales tenemos 16 casos por cada 100.000 habitantes año. Se estima que hay más de 300.000 personas en España conviviendo con una enfermedad inflamatoria intestinal. En concreto, la enfermedad de Crohn se caracteriza por lesiones inflamatorias que son segmentarias, parcheadas, que pueden afectar a cualquier parte del tubo digestivo, aunque con mayor frecuencia las encontramos en el ilio interminal y el colon proximal. La inflamación, que es transmural y recidivante, produce dolor abdominal, diarrea, obstrucción y lesiones perianales, además de síntomas generales como fatiga, fiebre, pérdida de peso y anemia. La enfermedad, una de sus características es que cursa con brotes y remisiones, aunque incluso en periodos de remisión puede persistir una inflamación subclínica que favorece este daño intestinal progresivo. Y los pacientes pueden desarrollar también complicaciones como estenosis, fístulas o accesos y tener afectaciones extraintestinales como artritis, espondilitis anquilosante, uveitis o fenómenos tromboembólicos, entre otros. Todo esto, la naturaleza crónica de la enfermedad, su naturaleza también debilitadora e impredecible, el riesgo que tienen los pacientes de hospitalización, de cirugía, afecta enormemente a su calidad de vida y puede provocar discapacidad. Aunque su etiología es multifactorial y no se conoce completamente todavía, lo que sabemos es que se asocia con una desregulación inmunitaria que está influida por factores genéticos y ambientales. La alteración de la barrera mucosa permite la penetración de antígenos en la lámina propia y desencadena respuestas inmunitarias descontroladas que mantienen esta inflamación crónica del tracto digestivo. Aunque las células inmunitarias tienen también funciones antiinflamatorias, de reparación y cicatrización, aquí lo que predomina es el daño tisular que pueden llegar a causar y la fibrosis en los tejidos al liberar elastasa, proteasa, citocinas proinflamatorias, leucotrienos y especies reactivas de oxígeno. En cuanto a la inmunidad adaptativa, predomina una respuesta TH1-TH17 con una producción de citocinas característica y encontramos una actividad deficiente de células T reguladoras, todo lo cual contribuye a esta inflamación intestinal. En la disciplina de neuroinmunoendocrinología o inmunofisiología estudiamos las interacciones neuroinmunoendocrinas. ¿Y esto qué es? Pues que el sistema inmunitario está regulado tanto por sus propios mediadores, como las citocinas, como por el sistema neuroendocrino. Estos sistemas se comunican en ambas direcciones. Las células inmunitarias producen mediadores que afectan al sistema nervioso y endocrino y a su vez pueden responder a hormonas, neurotransmisores y neuropéptidos a través de receptores específicos. Estas redes buscan tener un equilibrio adaptativo tanto en la salud como en la enfermedad. Las alteraciones en este circuito pueden contribuir a la expresión de enfermedades autoinmunitarias o inflamatorias crónicas en individuos que estén genéticamente predispuestos. Así, en ciertas enfermedades inflamatorias crónicas se altera la función del eje hipotálamo hipófisis adrenal y del sistema nervioso simpático, implicando, entre otros mediadores, catecolamina, cortisol y sus feedback con la respuesta inmunitaria, lo que provoca una respuesta neuroendocrina disfuncional y una desregulación del equilibrio entre estrés e inmunidad. Y además, sobre todo, en enfermedades como esta, con una
implicación muy importante del sistema digestivo, hay que tener en cuenta el eje cerebro-intestino que conecta bidireccionalmente estos sistemas y también se comunica con el sistema inmunitario a través de diferentes vías. En este sentido, y aunque en los últimos años se ha avanzado mucho en la comprensión de la patogenia de la enfermedad de Crohn, aún se desconocen qué mecanismos neuroinmunoendocrinos específicos pueden estar implicados. En estudios previos en nuestro grupo de investigación hemos estudiado estas interacciones en enfermedades en las que subyace inflamación crónica, como en la osteoartritis, la obesidad, la fibromialgia, entre otras, encontrando mecanismos fisiopatológicos muy relevantes, como el ejemplo que os muestro aquí, en esta figura que representa un modelo de desregulación inmunoneuroendocrina en la fibromialgia, en el cual los neutrófilos y monocitos expresan y liberan más HSP72 de forma constitutiva y en respuesta a noradrenalina, que es una señal de estrés, que los de mujeres sanas. La HSP activa las células inmunitarias y aumenta el estado inflamatorio del organismo. Así, el aumento de liberación de citocinas proinflamatorias y la mayor capacidad funcional de defensa de los neutrófilos que encontramos aquí se puede explicar, al menos en parte, por esta mayor concentración sistémica de HSP72. Y además en el modelo también podemos ver que este elevado estado inflamatorio se puede explicar parcialmente por un feedback alterado entre la respuesta inmunitaria y la respuesta de estrés, ya que tenemos niveles elevados de cortisol que no son capaces de inhibir esta respuesta inflamatoria, que además es excesiva. Para el manejo de estas patologías inflamatorias se utilizan diferentes estrategias antiinflamatorias de tipo farmacológico y no farmacológico, y centrándonos en la enfermedad de Crohn, los principales tratamientos son farmacológicos como los corticosteroides, fármacos biológicos anti-TNF, anti-IL-12 y IL-23, antiintegrina, inhibidores de la janusquinasa, y también se utilizan inmunosupresores. Y como tratamiento no farmacológico principalmente es la cirugía en caso de complicaciones, malignidad o enfermedad refractaria. A pesar de que se está intentando y que se han hecho muchos avances en caracterizar la enfermedad de Crohn a nivel molecular, no se dispone todavía de las pruebas necesarias para poder identificar exactamente el tratamiento preciso para el paciente adecuado en el momento adecuado, y además varias de estas opciones de tratamiento conllevan efectos secundarios importantes. Y en este sentido también, en el ámbito del manejo de la enfermedad, quiero destacar que de acuerdo con las recomendaciones de selección de objetivos terapéuticos en enfermedad inflamatoria intestinal, conocidas como STRIDE-2, los objetivos clave del tratamiento para pacientes con enfermedad de Crohn incluyen no solo una respuesta sintomática, una remisión, normalización de marcadores séricos y fecales, sino una mejora en los resultados comunicados por los pacientes o Patient Reported Outcomes, como son la ausencia de discapacidad, es decir, una buena funcionalidad y el restablecimiento de la calidad de vida. Dada esta fuerte correlación de los resultados comunicados por los pacientes con su bienestar, en la práctica clínica tienen que evaluarse de manera precoz y regular a lo largo del curso de la enfermedad y que sirvan como verdaderas medidas de efectividad del tratamiento de la enfermedad de Crohn. De este modo, para conseguir resultados óptimos en el manejo de la enfermedad, preservando la funcionalidad y la calidad de vida, es fundamental un seguimiento estrecho y un tratamiento individualizado adecuado, en el cual pueden tener cabida y gran potencial los programas de ejercicio físico regular como una estrategia complementaria. Se sabe que realizar actividad física y ejercicio físico regular es una herramienta eficaz para prevenir y tratar diferentes enfermedades crónicas, gracias fundamentalmente a sus efectos antiinflamatorios y reguladores del sistema inmunitario, entre otros muchos beneficios que produce en diferentes sistemas del organismo. Particularmente en patologías con inflamación crónica, el ejercicio modula la respuesta inmunitaria mediante diferentes mecanismos: activación del hipotálamo hipófisis adrenal, liberación de interleuquina 6, 10, aumento de linfocitos T reguladores y reducción de otros mediadores inflamatorios como la proteína C reactiva, entre otros efectos. De este modo, este efecto protector que comentamos se puede atribuir, al menos parcialmente, a estos mecanismos antiinflamatorios.
Es fundamental tener en cuenta que el ejercicio regular puede inducir, además de estos efectos antiinflamatorios, una estabilización inmunoneuroendocrina en personas con respuestas inflamatorias y de estrés desreguladas, modulando la liberación de diferentes hormonas, neurotransmisores y proteínas de estrés que tienen efectos inmunomoduladores. De este modo, nuestro grupo ha definido el efecto biorregulador del ejercicio como aquel que restaura el equilibrio entre las respuestas pro y antiinflamatorias, mantiene o incluso estimula la capacidad de defensa de las células innatas y promueve adaptaciones inmunofisiológicas beneficiosas mediante la interacción entre los sistemas inmunitario, nervioso y endocrino. No obstante, también es necesario considerar que puede haber potenciales efectos secundarios del ejercicio si la intensidad o la frecuencia es inadecuada, pudiendo haber situaciones en las que el ejercicio se comporte como lo que se ha denominado dangerous exercise o ejercicio peligroso, en el cual se pueden producir efectos perjudiciales en la respuesta inflamatoria o en la respuesta de las células de la respuesta innata, reducción de la capacidad defensiva celular o una desregulación de la respuesta de estrés. En este contexto, nuestro grupo de investigación tiene mucha experiencia en el estudio de los efectos de los diferentes estresores y muy particularmente el ejercicio físico en el sistema inmunitario y las interacciones inmunoneuroendocrinas, de manera muy especial en enfermedades en las que subyace inflamación crónica como la osteoartritis, la obesidad o la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, entre otras. Y voy a detenerme un poquito aquí para ilustrar mejor esto que he estado comentando antes de que es una estabilización inmunoneuroendocrina producida por el ejercicio, con el ejemplo de la fibromialgia. Estos son algunos de los resultados de un estudio realizado en nuestro grupo hace ya algunos años y lo que se observó fue que un programa de ejercicio acuático de 8 meses de duración con 2 sesiones por semana conseguía producir un efecto antiinflamatorio al reducir la concentración sistémica de PCR, citocinas proinflamatorias, con especial relevancia la IL-8. Se redujo también la quimiotaxis de neutrófilos, que en situación basal estaba aumentada. Todo ello pudiéndose explicar, al menos parcialmente, por la reducción en la concentración sistémica de noradrenalina, que además se encontraba inicialmente aumentada. Estos efectos se acompañaron también de mejoras clínicas en las mujeres, como pues se observó ellas reportaron una mejor calidad de vida. Además, una sesión de ciclismo moderado durante 45 minutos produjo disminución de IL-8, noradrenalina, cortisol, HSP72, menor liberación de citocinas proinflamatorias por monocitos y menor activación de neutrófilos. Bien, pues estas respuestas son paradójicas porque en personas sanas el ejercicio moderado, que es un estresor, al fin y al cabo, activa la respuesta inflamatoria innata a través de esta comunicación que hemos estado hablando, a través de hormonas y proteínas de estrés. Sin embargo, como vemos en pacientes con fibromialgia y también lo hemos observado en la obesidad, por ejemplo, ocurre lo contrario, porque de manera basal partimos de una situación diferente a la de personas sanas y el ejercicio tiene la capacidad de hacer este ajuste homeostático dependiendo del estado inflamatorio basal. Por tanto, nos planteamos ahora que el ejercicio físico podría ser una estrategia complementaria efectiva en la enfermedad de Crohn, pero no existe aún suficiente evidencia científica al respecto ni se recogen recomendaciones específicas en las guías de práctica clínica. Esto es especialmente relevante, como comentamos antes, si tenemos en cuenta las limitaciones del tratamiento farmacológico, sus efectos secundarios y la limitada efectividad para paliar algunos síntomas como la fatiga o para tener algún tipo de influencia en la calidad de vida, que a su vez influyen además en la funcionalidad, en la práctica de ejercicio, provocando que muchos de estos pacientes sean sedentarios. Así que en este contexto, pues el ejercicio físico podría ser una opción coadyuvante muy prometedora. Los escasos estudios disponibles al respecto muestran que el ejercicio es seguro en estos pacientes, puede mejorar la calidad de vida y la fatiga, pero no se ha demostrado aún una reducción en la inflamación ni qué mecanismos podría haber detrás. Por lo que hemos identificado este área como muy prometedora para investigarla. Así, la hipótesis de nuestro proyecto es que el ejercicio físico moderado puede representar una estrategia no farmacológica complementaria en el manejo integral de los pacientes con enfermedad de Crohn
y se espera que esta intervención mejore el estado físico y mental de los pacientes, así como los síntomas clínicos relacionados con la enfermedad a través de este efecto biorregulador del ejercicio que implica mecanismos de regulación antiinflamatorios e inmunoneuroendocrinos y una mejora de la respuesta inmunitaria innata frente a infecciones. Esta hipótesis implica además que los pacientes con enfermedad de Crohn presentan en situación basal un estado proinflamatorio y una desregulación inmunoneuroendocrina, pudiendo así el ejercicio modular esta desregulación. Para validar esta hipótesis, el objetivo general que nos marcamos es evaluar el estado psico-neuroinmunoendocrino de la enfermedad de Crohn, así como el efecto de un programa de ejercicio en las posibles desregulaciones de este estado, valorando para ello el punto basal de partida inflamatorio neuroendocrino en la enfermedad de Crohn, así como su calidad de vida, estado psicológico, fatiga, sueño y actividad física. Queremos corroborar también la factibilidad y seguridad del programa de ejercicio y evaluar sus efectos sobre esto que hemos comentado, la respuesta inmunitaria innata, inflamatoria, neuroendocrina y de estrés, además de sobre pues, aspectos más clínicos o reportados por los pacientes, como la calidad de vida, fatiga, estado psicológico, sueño y actividad física, que muchos de estos parámetros además serán medidos de manera objetiva. Y nos planteamos analizar si diferentes parámetros, particularmente el sexo del individuo, tiene alguna influencia en todos estos eventos. El estudio ha sido, por supuesto, aprobado por el Comité de Bioética. Es un estudio que tiene un enfoque de superioridad frente al tratamiento habitual en el cual necesitamos la participación de unas 60 personas, mitad hombres, mitad mujeres, distribuidas en 3 grupos, 20 controles sanos, 20 pacientes con enfermedad de Crohn sedentarios y 20 pacientes con enfermedad de Crohn que inicialmente sean sedentarios, pero que realizarán un programa de ejercicio de 8 semanas. En todos los grupos se recogen datos y muestras biológicas basales y tras la intervención de ejercicios físicos se repetirán las evaluaciones para analizar los cambios. Finalmente, se realizará también un seguimiento postintervención para evaluar si han ocurrido a un medio plazo remisiones, recaídas o complicaciones. Los criterios de inclusión y exclusión para los pacientes con enfermedad de Crohn son bastante extensos, indico algunos, pero fundamentalmente incluimos a pacientes de 18 a 55 años y también a personas sanas de 18 a 55 años del mismo rango de edad. Los pacientes con Crohn tendrán que tener un diagnóstico establecido de al menos un año, un tratamiento estable, que la enfermedad se encuentre en fase activa pero sea leve, que no esté en ese momento con un brote grave y que no presenten comorbilidades relevantes, en particular ninguna enfermedad inflamatoria o autoinmune adicional. También hay bastantes restricciones en cuanto al tratamiento, pues excluimos todos los tratamientos que pueden influir en la evaluación de nuestros parámetros, por ejemplo, corticoides, inmunosupresores, y los voluntarios deben ser, como he comentado, sedentarios y no presentar otra serie de características como una cirugía reciente, por ejemplo. El programa de ejercicio físico todavía no lo hemos puesto en marcha, será un ejercicio personalizado, pero de manera común tendrá una duración de 8 semanas con una frecuencia de 3 sesiones semanales, de las que al menos 2 serán presenciales y supervisadas. Cada sesión tendrá una duración de 60 minutos, se adaptará para que tenga una intensidad moderada y comenzaremos con un calentamiento inicial de 5 minutos, una primera parte de ejercicio aeróbico de 25 minutos y seguido de 20 minutos de ejercicio de fuerza de los principales grupos musculares para terminar con 10 minutos de estiramiento y relajación. En todos los grupos se determinan diferentes parámetros antropométricos, clínicos, sociodemográficos y pruebas de laboratorio. Muy brevemente, utilizamos, entre otras técnicas, bioimpedancia eléctrica, que es un método no invasivo que estima la composición corporal y nos devuelve datos de masa grasa, masa muscular y agua, entre otros muchos datos. Y también recogemos datos muy detallados de actividad física, intensidad de la misma, cantidad y calidad del sueño mediante acelerometría. Estas son las pruebas muy objetivas, como os comentaba antes, aunque también obtenemos esta serie de datos y otros a través de cuestionarios que están validados y también son objetivos. Se recoge también una muestra de heces para la posterior determinación de calprotectina fecal y en la muestra de sangre determinamos
panel de citocinas circulantes, otros marcadores inflamatorios y hormonas como PCR, cortisol, HSP72, catecolamina. También evaluamos la actividad de neutrófilos y la liberación de citocinas por linfocitos y monocitos y calprotectina por los neutrófilos. Como he comentado al principio, el proyecto fue concedido hace poco y, por tanto, aún estamos en una fase muy temprana, por lo que los resultados que os puedo mostrar hoy son muy poquitos y todavía muy preliminares. Y como podréis ver y deducir de este diagrama de flujo que os muestro, el principal reto que nos estamos encontrando es el reclutamiento. Hemos conseguido el interés de 46 pacientes con enfermedad de Crohn para participar en el proyecto, que es un número considerable y estamos enormemente agradecidas a todos, pero tenemos una tasa de exclusión muy alta. Hemos excluido a 38 pacientes principalmente por tratamiento farmacológico, ya que tomaban o bien inmunosupresores o corticosteroides y por eso los hemos tenido que excluir, porque interferirían con los parámetros inmunoneuroendocrinos que evaluamos. Seguimos buscando voluntarios y algunos de estos también están pendientes de reevaluación por cambios en el tratamiento. Así que llevamos incluidos hasta el momento 8 pacientes con Crohn y en lo que hemos avanzado mucho estos meses en el grupo control, en el cual contamos ya con 18 personas sanas, por lo que este grupo lo tenemos ya casi completado. En este mapa os pongo la distribución de los participantes. Como contamos con investigadoras y laboratorios tanto en Badajoz como en Plasencia, hemos podido incorporar pacientes y voluntarios sanos en ambos lugares. Como veis, pues tenemos 5 pacientes con enfermedad de Crohn en Badajoz, 1 de Mérida y 2 en Plasencia. Las edades medias de ambos grupos son similares, de unos 40 años en sanos y 37 en enfermedad de Crohn. Estos últimos con una edad media al diagnóstico de 29,8 años. Y en ambos grupos tenemos 50% de hombres y mujeres. El tratamiento de los pacientes con enfermedad de Crohn fue adalimumab en el 100% de los casos. Y algunos resultados que os puedo mostrar es que el peso es similar en ambos grupos y la fatiga sí que ya se ve, incluso con este número tan bajo de participantes, que fue muy superior en las personas con enfermedad de Crohn. La mayoría de los parámetros evaluados en sangre y heces se analizarán por Bioplay y ELISA, por lo que estos análisis se harán una vez recopilado un número suficiente de muestras para hacerlo todo a la vez y evitar variaciones interensayos, por lo que no disponemos todavía de ningún dato correspondiente a esos parámetros, pero sí que tras la obtención de sangre se realiza inmediatamente el análisis de la respuesta inmunitaria innata celular y en estas figuras podéis ver algunos resultados del proceso fagocítico de neutrófilos. Estos resultados, recuerdo que son muy preliminares y corresponden a una muestra muy pequeña de sujetos, pero parecen apuntar a un mayor índice de quimiotaxis y capacidad microbicida en los pacientes con enfermedad de Crohn que en los voluntarios sanos, lo que podría reflejar un estado de mayor activación de los neutrófilos que se refleja a nivel sistémico en esta enfermedad, lo cual es coherente con lo que ya conocemos a nivel local y nos abre una vía interesante para explorar las interacciones de estas células en el eje inmunoneuroendocrino. Tenemos otros resultados publicados recientemente, como os comenté al principio, que pertenecen a un estudio previo a este proyecto. Y para terminar, os comento los resultados que obtuvimos. Fue un estudio observacional y el objetivo fue entender las relaciones entre diferentes intensidades de actividad física, la calidad de vida y los biomarcadores inflamatorios clásicos en Crohn, teniendo en cuenta además el sexo de los pacientes como factor diferencial. Para ello, contamos con una muestra de 63 pacientes a los que se les recogieron datos sociodemográficos, clínicos, marcadores de inflamación en sangre y heces, datos de calidad de vida y nivel de actividad física. En primer lugar, encontramos diferencias por sexo y es que aunque los niveles de inflamación eran similares en hombres y mujeres, las mujeres realizaban menos actividad física y tenían peor calidad de vida, especialmente en el ámbito psicosocial. En segundo lugar, analizamos la relación de la actividad física con la calidad de vida, encontrando que
tanto el sedentarismo como la actividad física muy intensa estaban asociados a una peor calidad de vida, lo cual era especialmente evidente en las mujeres. Y en tercer lugar, estudiamos la relación entre inflamación y calidad de vida, observando que una mayor calprotectina fecal se asociaba con peor calidad de vida, particularmente en los varones. Pudimos así concluir que el sexo del paciente influye en la relación entre inflamación, actividad física y calidad de vida en esta enfermedad y que el impacto emocional y social es mayor en mujeres independientemente de sus niveles de inflamación. Esto nos llevó a plantear que son necesarios abordajes más individualizados para mejorar la calidad de vida y la funcionalidad de estos pacientes. Y ya para terminar, quisiera resaltar algunas ideas clave o puntos importantes de este proyecto que está en marcha. Primero, que no se conoce aún el estado psiconeuroinmunoendocrino en esta patología, el cual pretendemos llegar a comprender mejor. También esperamos profundizar en los potenciales mecanismos de efectividad del ejercicio físico en estos pacientes para poder proporcionar evidencia científica que permita la integración del ejercicio físico regular como una estrategia complementaria. Segundo, y muy importante, es que estos resultados no se quedarían en el laboratorio, sino que buscamos que en último término mejore la calidad de vida de los pacientes y los resultados clínicos, lo cual tendría también un impacto en el sistema sanitario. Para conseguirlo, esperamos obtener evidencia que nos permita orientar programas de ejercicio específicos que tengan un impacto en el manejo de la enfermedad y contribuir a la formación de profesionales de la salud y el deporte para que esta pueda ser una práctica habitual en el manejo integral de esta patología. Eso es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y vuestro interés y quedo a vuestra disposición para cualquier comentario o cualquier pregunta. Dice Antonia Calvo, pregunta, además de darte las gracias y la enhorabuena, que a la hora de ampliar el reclutamiento de los pacientes, te quería preguntar si los clínicos especialistas en enfermedad inflamatoria intestinal del SES conocen el proyecto y os pueden derivar pacientes. Sí, hemos contactado con las consultas de inflamatoria en digestivo y la mayoría de los pacientes que se han mostrado interesados ha sido a través del Hospital Universitario en Badajoz. El problema es ese que al final hemos excluido mucho. En Plasencia hemos tenido ya también un primer contacto y vamos a intentar seguir reclutando por allí y también podríamos intentar en Cáceres. Al final dependemos de dónde tenemos posibilidad de procesar las muestras porque algunas hay que procesarlas en el momento, entonces fundamentalmente tendría que ser en Badajoz o en Plasencia. Yo quería hacerte una, ya que estamos aquí y tenemos tiempo, mientras la gente se va animando. Mira, antes de hacerte yo la pregunta, Adrián Llerena pregunta que si tenéis pensado algo sobre farmacogenética, medicina personalizada, porque algunos de estos pacientes podrían ser pacientes que estén estudiando o que estudien en el futuro en el proyecto MEDEA. Pues es muy interesante, Adrián, y quedamos abiertas a poder abrir esa vía, por supuesto. Pues al hilo de eso sería, porque muchas veces incluso estos pacientes no han acudido a los servicios hospitalarios, ¿no? Y entonces muchos son conocidos también por los centros de salud que podrían ser evaluados y así aumentaríamos el número de al menos posibilidad de pacientes para ser incluidos si cumplen los criterios de inclusión, ¿no? Sí, eso tendremos que hablarlo detenidamente. Pues Es perfecto. una muy buena idea. Muchas gracias, Adrián, y que cuentes con todo el apoyo que nos puedan dar Muchas gracias. Yo quería preguntarte, sabes, lógicamente conozco bien el proyecto, ¿qué piensas sobre todo de
porque aquí estamos evaluando interacciones inmunoneuroendocrinas o neuroinmunoendocrinas, dependiendo de cómo lo queramos hablar, pero el proyecto, incluso en el título, incluye el término psico. Es decir, ¿se evalúa de alguna manera o tienes pensado en el futuro? Porque, claro, todos estos defectos en las interacciones inmunoneuroendocrinas, la fatiga, la incapacidad de hacer ejercicio, hay personas que eran deportistas y ahora tienen incapacidad o mayor incapacidad por hacer ejercicio, les puede provocar ansiedad. Eso puede revertir también de nuevo en un bucle de retroalimentación positiva en estos fallos de irregulaciones. ¿Cómo ves tú eh, el aspecto psico, por decirlo de alguna manera, que siempre tiene un apartado un poco más subjetivo de los biomarcadores que lógicamente medís, ¿no? Sí, es la parte, bueno, más subjetiva, tampoco me gusta llamarla, es No, subjetiva, yo a mí pero tampoco me gusta llamarle es subjetivo, subjetiva pero porque al final y totalmente válido e interesante porque al final es cómo vive el paciente la enfermedad, pero para eso existen instrumentos que están validados y que hacen objetiva esta experiencia y es lo que utilizamos para esta parte psicológica, pues estos factores psicológicos como el estrés percibido, la ansiedad, aspectos emocionales de la calidad de vida, la depresión, pues todos ellos los evaluamos, por eso como comentas, pues está ahí psico también en el título y está recogido en el proyecto. Entonces, todos estos factores psicológicos pueden activar una respuesta de estrés en el organismo y en esta respuesta, como ya sabemos, está implicado el eje neuroendocrino, hipotálamo, hipófisis adrenal, sistema nervioso simpático, todos sus mediadores y estos mediadores, como hemos estado viendo, se comunican de forma bidireccional con el sistema inmunitario y por tanto pueden modular muchos aspectos como la capacidad de defensa frente a patógenos, el estado inflamatorio. Así que el estado psicológico, pues consideramos que puede influir y verse influido por la actividad en estos sistemas. Entonces, a través de estos instrumentos y estos cuestionarios vamos a evaluar cuál es la situación de los pacientes. Ya se sabe, ya hay alguna evidencia de que en la enfermedad de Crohn hay mayor ansiedad y mayor depresión que en la población general, así que queremos estudiar si también ocurre esto en nuestra muestra y si hay relación entre estos aspectos psicológicos y las posibles desregulaciones neuroendocrinas e inmunitarias que pudiéramos encontrar y qué relación hay entre todo ello. Y también muy importante, la intervención que vamos a hacer, el ejercicio físico, pues si aporta beneficios en la salud mental de estos pacientes y si estos beneficios se correlacionan con los cambios que el ejercicio pueda producir en la respuesta de estrés y en la respuesta inflamatoria. perfecto, muchas gracias, porque además añadir quizá aquí un poco, ¿no? Lo que habíamos comentado en el artículo que hay publicado ya de las diferencias de sexo sobre estos aspectos. La percepción incluso en la mujer es bastante diferente a la percepción que tienen de su propia enfermedad los hombres en ocasiones, ¿no? En cuanto a la sintomatología, con lo cual eso da también una información que refuerza mucho estos mecanismos psiconeuroinmunoendocrinos, ¿verdad? Sí, sí, hay bastantes factores implicados, es un parámetro muy complejo, pero desde luego lo tenemos en cuenta y de hecho lo contemplamos como un subobjetivo fundamental porque ya tenemos esa evidencia previa de que la vivencia de la enfermedad no es la misma y por supuesto hay factores biológicos que también pueden modular una diferente respuesta en hombres y mujeres y en este sentido pues recogemos información también sobre, por ejemplo, pues ciclo menstrual o toma de medicación hormonal anticonceptiva, que también pueden influir, por supuesto, en estas interacciones inmunoneuroendocrinas y no solo la variable categórica de decir hombre o mujer, sino pues también todo lo que conlleva a nivel biológico. Perfecto. Muchas gracias. Luego ya abundando yo, bueno, como veo que sigo un poco, bueno, formulando algún debate, porque no hay más preguntas, si no las diría.
al hilo un poco de lo que nos formulaba nuestra compañera Antonia Calvo hace un rato, en el contexto de la dificultad que hay bueno, de reclutar pacientes desde los servicios de los hospitales, del SES y tal, pero verdad que no solo desde el SES, sino que tampoco la asociación de pacientes, ahora que ella está organizando también los ciclos de reuniones con las asociaciones de pacientes en el marco de INUVE, tampoco encontramos respuestas muy, digamos, no sé cuál sería la palabra, pero en relación a otras asociaciones que enseguida muestran mucho interés por participar en los estudios, cualquier estudio de este tipo, claro que se les mide biomarcadores que generalmente no se hacen en los análisis hospitalarios rutinarios ni no rutinarios, ¿no? Pues son más de laboratorio de investigación. Tampoco encontramos un impulso fuerte por las asociaciones de estos pacientes, ¿es así, verdad? Sí, también nosotros tenemos la experiencia con las asociaciones de fibromialgia que son muy participativas. Entonces, en este caso sí es verdad que a través de las asociaciones de pacientes incluso nos está costando ese interés. Ya digo, la mayoría de pacientes han venido derivados directamente de la consulta de digestivo. Seguimos en contacto en cualquier caso con la asociación, estamos a su disposición para lo que necesiten. Ya ven que, bueno, que tenemos preparado un programa de ejercicio que puede ser de muchísimo interés para los pacientes que estén en la asociación. Todo nuestro conocimiento y todo lo que le podamos aportar, estamos disponibles para ellos y para colaborar. Y nada, pues seguimos en ello y ahora con la escuela de pacientes de INUVE, pues a ver si retomamos un poquito ese interés y podemos pues beneficiarnos mutuamente bueno, de esta investigación. Sí, mira, tengo aquí una pregunta de Madalena Muñoz, que dice, el eje cerebro-intestino influye en estos casos. Entiendo que el intestino lesionado hace que produzcan problemas por esta parte psico también en la bidirección en este eje. Muy importante comenzar a hablar de esto en el sistema sanitario y empezar a introducir este enfoque. Yo particularmente estoy completamente de acuerdo con lo que está planteando Magdalena. ¿Qué piensas, Isabel? Sí, es un enfoque muy interesante. La parte más local de intestino, porque claro, la parte de cerebro la tenemos, la parte más local es verdad que se nos ha quedado fuera de momento del proyecto, pero es algo que nos interesa muchísimo y que estamos guardando muestras para poder evaluar más aspectos a nivel local, que en principio lo que tenemos proyectado pues la calprotectina, ¿no? Pero queremos evaluar también microbiota porque seguro que hay mecanismos muy interesantes ahí. Por supuesto, en la comunicación que estamos hablando bidireccional tiene un impacto seguramente grandísimo, como ya se viene observando en otras patologías e incluso en personas sanas. Entonces, sí, es muy importante que aumentemos la evidencia en este ámbito para poder aplicarlo, como comentas, a la clínica, que dentro del propio sistema sanitario pues se le pueda dar cabida y se tenga en consideración dentro del manejo integral del paciente. El director científico de INUVE, Adrián Llerena, pues nos indica aquí que, claro, como servicio de apoyo a la investigación clínica, que está el CICAD, y que en este contexto, pues mejorar la comunicación de todo esto es muy relevante. Y para ello, pues para las personas que estén aquí, los grupos clínicos asociados que tenemos en el INUVE, pues pueden jugar un papel muy relevante en este aspecto. Y también al hilo de esto, Antonia Calvo comenta que a ver si tenemos suerte y a través del evento próximo con la escuela de pacientes
confirma la asistencia de la asociación a la que estamos invitando, pues se le puede dar un impulso mayor. Y también si os planteáis reclutamiento a través de atención primaria en Badajoz, Plasencia, que contéis con ella para difundir el proyecto y la manera de cómo derivar estos pacientes. Con lo cual, yo creo que este seminario, además de servirnos para comprender mejor la enfermedad y los aspectos a través de los cuales pues las investigadoras, además en este caso en mayúscula, porque son todas ellas de este proyecto, pues puede tener este valor añadido. Pues muchísimas gracias, Adrián y Antonia. Sería maravilloso, la verdad, porque es el impulso que necesitamos. Y yo creo que es un proyecto muy bonito, que van a salir resultados muy interesantes, y sobre todo lo que comentaba al final de la presentación, ¿no? Que tiene una aplicación práctica muy, muy grande y de muchísimo interés para los pacientes. Bueno, pues ya para finalizar, yo voy a decir que creo que este seminario pues está cumpliendo muchos objetivos de lo que pretenden ser los seminarios, como decía el director, colaborativos, sobre todo en cuanto a lo que es todos los grupos y todos los que conformamos este instituto. Y ha pedido la palabra y encantado se la doy a Adrián Llerena cuando quiera. En primer lugar, para pedirte disculpas a ti personalmente, porque por el exceso de confianza que nos suele pasar, tendemos a minusvalorar la gente que tenemos cerca, ¿no? Isabel es una magnífica científica, secretaria, el futuro del instituto está asegurado, pero hace poco hablaba, sabéis que la medicina integrativa está de moda, hablar de la psiconeuroinmunología también, hay miles de foros, y cuando uno entra en las raíces científicas de esta nueva visión de la medicina, uno de los padres fundadores de la disciplina es Eduardo Ortega, y así es como lo tenía. Estoy hablando de las bases científicas de lo que hoy es un nuevo enfoque más o menos ortodoxo, dependiendo de dónde. Entonces, Eduardo, discúlpame, porque te tenía que haber introducido así, porque sé que hace 30 o 40 años que está, pero es bueno que el instituto sepa que este proyecto que hoy lidera Isabel tiene sus raíces en el inicio de una disciplina que hace 30 años era realmente disruptiva, era intentar enfocar la salud desde otro punto de vista. Entonces, se me olvidó por el exceso de confianza y falta de concentración, Eduardo, pero que quede claro. Y segundo, esto es un claro ejemplo, como tú bien has dicho, del instituto. El CICAP, igual que ha sido utilizado por primera vez para un proyecto de alguien del instituto de no sé qué, que era dieta mediterránea, no sé qué, es un centro de investigación clínica. Disculpadme la analogía, ¿no? Necesitamos el animalario, porque tenemos estudios en pacientes, pues si hay que hacer estudios en pacientes, tenemos que tener una conexión con el sistema sanitario que nos permita que el paciente no sienta que solo el ensayo clínico comercial con dinero de los laboratorios es la manera de contribuir al conocimiento. Eso no es investigación, eso es transferencia, eso es vender resultados o material biológico a una empresa para que legítimamente produzca sus cosas. La investigación clínica es esta, es cuando hay ideas independientes que llegan. Y ahí tenemos que mejorar, en hacer llegar ese tipo de concepción a los pacientes que a veces lo que es la investigación independiente no acaban de entender, que es la verdadera investigación clínica. Lo otro es, me voy a repetir, transferencia. Entonces, tenemos que trabajar sobre eso en el instituto y tener el trabajo que está haciendo Antonia, por cierto, se ha incorporado Casimiro para colaborar con ella. Y este proyecto como ejemplo de colaboración transversal entre grupos, porque el tema transversal, como ha dicho Eduardo, y segunda, de conexión con las personas que tienen el problema, que es al final a las que tenemos que llegar, ¿no? Pero es fundamental. Entonces, muchísimas gracias. No sé si sirva esto de despedir al Instituto Eduardo por haber utilizado esto como ejemplo para más cosas, aparte de la enorme profundidad científica que tiene vuestro grupo y que aquí ha sido un ejemplo claro. Pues nada, con esto podemos dar por concluido la sesión de hoy y nada, ya por las fechas que estamos, a todos los que estáis, si no nos vemos, pues desearos un buen verano. Hasta luego. Feliz verano a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz verano.